hablamos del músculo liso, hablamos igual de una fibra muscular, o sea, una célula, un miocito, que tiene características que ahora vamos a ver, pero antes de eso tenemos que recordar dónde están los músculos lisos. Nosotros decíamos que el músculo estriado obviamente son alrededor de 600 músculos que están en el cuerpo humano y que aproximadamente ocupan, que tiene el 40% de la masa del cuerpo, del peso corporal. Por lo tanto, entonces, son bastante la cantidad de músculos estriados. Sin embargo, el músculo liso, como músculo, igual que el estriado, su función es contraerse y relajarse, nada más. Solo que tiene características muy particulares, totalmente diferentes del músculo estriado. ¿Sí, verdad? Totalmente diferente. En otras palabras, si bien se contrae y se relaja igual que el estriado, pero tiene características propias. Por eso se llama músculo liso y por eso se lo lleva como músculo liso. En histología han llevado, ¿no? ¿Verdad? Músculo cardíaco, estriado y liso. Tiene características propias. Desde el punto de vista estructural, vamos a recordar algunas cosas, que eso es histología, pero lo que nos interesa es la parte fisiológica. Entonces vamos a ver, a propósito de la fisiología, cómo está el estructural músculo liso. En ese sentido, entonces, diríamos que el músculo liso está distribuido en todo el cuerpo, pero en órganos de actividad involuntaria o automática. Ejemplo, ¿qué órganos conocemos de esa característica? Las vísceras, ¿no? Exactamente, los intestinos, ¿no? ¿Verdad? Delgado, grueso, las vías biliares, Vasos ¿verdad? sanguíneos. ¿Qué más? Vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? Los uréteres, la vejiga, la uretra, el útero, las glándulas secretoras, todas tienen músculo liso que está justo en el acino de la glándula. De tal suerte, por ejemplo, las glándulas sudoríparas, cuando uno hace una descarga simpática, empieza a transpirar frío, ¿se acuerdan? Cuando uno tiene problemas emocionales, ¿cómo creen que salen las lágrimas del ojo? ¿Cómo creen que salen? Porque las glándulas tienen un músculo que aprieta, ¿no, verdad?, los acinos y los túbulos, las glándulas tubulares, y hace que este se vacíe. ¿Y esto podemos controlar? No. Podemos decir, no voy a llorar, 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 no voy a llorar. ¿Sí o no? Así es. O podemos decir, no voy a orinar. Llegó un momento en que la vejiga le dice, lo siento, yo no voy a reventar por tu culpa. Y empieza, ¿sí o no? El útero para el parto. Entonces, si ustedes se fijan, son lugares específicos que existen con esta característica del músculo. Y no estoy hablando de cardíaco, estoy hablando del músculo liso, nada más que liso. ¿Sí? Entonces, este músculo, como liso, está ocupando lugares muy importantes y una de las características muy importantes que el músculo liso, a diferencia que el estriado, vamos a empezar a hacer las diferencias, es, por ejemplo, que utiliza menos energía que el estriado. Tiene mayor fuerza, mayor potencia que el estriado, ¿no? Y así sucesivamente vamos a ir, lo que vimos en el estriado vamos a ver lo contrario y eso es liso. Entonces, hablemos algo de la estructura del músculo liso. Para empezar, el músculo liso es un músculo pequeñito, ¿verdad?, que tiene una membrana celular igual que todo, tiene una estructura alrededor de la membrana que podríamos decir sarcolema, sarcoplasma, tiene igual organelas que el músculo estriado, pero miren, para empezar solo tiene un núcleo. ¿Cuánto tenía el otro? 3, 4. 2. No es estriado, es liso. ¿Ve?
¿Se acuerdan el otro que tenía estrías, no, verdad? ¿Sí o no? Este no es estriado. Pero ustedes miran, entonces si no hay estrías, en este caso no hay la unidad contráctil. No hay la unidad contráctil, no hay sarcómero. ¿Sí? En realidad, de esa estructura no hay, solo hay actina, miosina, tiene igual, pero está distribuido de una manera tal que en vez de tener banda Z, tiene unos cuerpos llamados densos. Igual tiene actina y tiene miosina. Igual tiene miosina, pero no tiene estrías y tiene cuerpos densos. De tal suerte que la fibra muscular puede hacer actividades que vamos a ver más adelante como son. Si hay un cuerpo denso aquí y otro cuerpo denso acá, entonces se unen, pero al medio se actina y miosina. Actina y miosina. O sea, en otras palabras, el músculo liso no tiene estrías, no tiene sarcómeros, igual que el cuerpo estriado, y tiene cuerpos densos, igual tiene la unidad contráctil, tiene actina y miosina, pero distribuidos de otra manera. Cuando yo decía un músculo liso, el músculo estriado se contrae así, ¿no es verdad? En otras palabras, así, ¿sí o no? El músculo liso, por ejemplo, cuando está en el intestino, o está en los vasos sanguíneos, o está en las glándulas, no puede contraerse así. ¿Cómo tiene que hacerlo? Así. ¿Sí o no? Un vaso, ¿cómo se contrae? ¿Se ubica? Imagínense que tuviera un músculo estriado nomás. Tendría que contraerse así, plano, ¿no es verdad? No, el músculo liso se contrae así, cerrando, ¿se ubica? ¿Por qué? Por estas características. O sea, el músculo liso puede contraerse así. Exacto. Pero en curva. Por lo tanto, y no se olviden que el músculo liso que está en el estómago, por ejemplo, en el duodeno, en el colon, ¿se acuerdan del colon? ¿Qué tiene el colon? O todos los intestinos. Primero el estómago veremos. ¿Cómo ha llevado la anatomía? El estómago. Tiene músculos que son circo, ¿sí o no? Tiene músculos que son exacto. Y tiene músculos oblicuos. ¿Cómo creen que hace eso? ¿Se fijan? De tal suerte entonces que la estructura del músculo liso no puede ser igual que una estriada. Tiene que ser diferente. Ahora, decíamos, tiene un núcleo, pero tiene cuerpos. Tiene la unidad contráctil, pero no son igual que los sarcómeros. Tienen cuerpos densos. Túbulo T. Este tenía túbulo T, ¿no verdad? ¿Qué tiene el músculo liso? No tiene túbulo T. Tiene caveolas. ¿Qué son las caveolas? Son invaginaciones dentro de la membrana, pero que solo invaden hacia adentro, pero no son túbulos, son unas invaginaciones que hace que un poquito el medio extracelular o el líquido extracelular esté un poquito más cerca al medio, ¿no? Pero son caveolas, imagínense. Entonces no requiere túbulos T, tiene caveolas. ¿Requiere energía? Sí, ATP, tiene mitocondria, pero sobre todo utiliza, vamos a ver una diferencia, en vez de las otras estructuras, utiliza una energía directa, que vamos a ver más adelante, que está relacionado con el gasto de glucosa directamente y no formación de ATP directa. Por lo tanto, entonces, estas características, además decíamos, importante, el músculo liso, el músculo estriado, requiere de inervación, ¿sí o no? Todo el músculo estriado. El músculo liso tiene inervación y no tiene inervación. Hay músculo liso que no le llega ni un nervio
un filete nervioso. Pero igual se contraen, igual se relajan. Hay músculos lisos que se contraen por estímulo nervioso y sin estímulo nervioso. Hay músculos lisos que ni siquiera utilizan, vamos a decir así, ni siquiera requieren de un estímulo nervioso a distancia. Algunos lo hacen a distancia, pero este ni siquiera requiere. ¿Por qué? Porque también el músculo liso se contrae o se relaja por hormonas. ¿Es verdad? ¿Qué son las hormonas? No estoy hablando de neurotransmisores, estoy hablando de hormonas. El nervio libera un neurotransmisor al botón sináptico, llega y se contrae. Pero hay músculos lisos que se contraen o se relajan por hormonas. ¿Cuáles serán? A ver. Los músculos, las hormonas, dice. No entendí. ¿Qué hormonas? ¿No, las hormonas? Sí. ¿Qué hormonas actúan en el músculo liso? ¿En qué músculo liso y cuándo? La insulina. Músculo liso, no. Hormonas contraen. A ver. ¿Alguna hormona? La oxitocina. ¿Es verdad? Exacto. El momento del parto, cuando va a llegar el parto, la mujer que está embarazada empieza a liberar más cantidad de oxitocina, haciendo que el útero empiece a contraer. Es más, en el hospital, cuando el útero es perezoso, no está haciendo una dinámica buena uterina, entonces en un suero se pone a goteo a mínimas dosis oxitocina, que se va aumentando cada 8 horas la dosis hasta que se elimine. ¿Me entienden? ¿Se ubican? Oxitocina. ¿Qué otras hormonas conocemos? La adrenalina y noradrenalina, que son neurotransmisores, pero también son como hormonas, son catecolaminas. ¿Qué quiere decir eso? Que se liberan a nivel de terminación nerviosa, pero también se liberan. ¿Se acuerdan? Hay una glándula que libera adrenalina y noradrenalina. ¿Qué glándula? ¿Qué glándula? La glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal, la médula de la glándula suprarrenal, libera y produce adrenalina y noradrenalina. Cuando hay una descarga simpática, cuando hay una liberación de esto, se libera y actúa a distancia. ¿Dónde actúa sobre todo? Obviamente los vasos sanguíneos, pero los vasos también tienen inervación. Pero también actúa en las glándulas sudoríparas. Una persona se asusta, empieza a liberar, ¿no es verdad? Sudor frío. Eso es adrenalina, es una descarga adrenérgica. Lagrimeas, transpira y se orina, ¿ves? ¿Cómo? ¿Ahorita cuando se ha asustado? ¿No ha pasado con usted? Nunca, ¿no? Pero persona, ¿verdad? Uno de esos sustos así, ¿verdad? Pasa el susto y... Eso pasa. Eso es real, no es imaginario. Entonces, pero no solo con hormonas, les cuento. No solo con hormonas, también con electrolitos. Cuando aumenta o disminuye un electrolito, los músculos lisos pueden contraerse o relajarse, solo en ausencia o aumento de concentración de electrolitos. Obviamente hablamos en medio interno, ¿verdad? Sí, electrolitos. Por ejemplo, ahorita no saben, vamos a hablar de cómo se contrae el músculo liso y van a ver qué electrolito y cómo. Entonces, el desequilibrio hidroelectrolítico produce también problemas de contracción y relajación del músculo liso. Y los esqueléticos también sería con variación de potasio y sodio. Eso, pero no se olviden que el esquelético necesita una inervación, una despolarización, una repolarización. El nervio maneja eso, el sistema nervioso maneja. Pueden afectar, sí, como el calcio y todo eso, como decía el canal de sodio y calcio, que sí podía ser, pero el sistema nervioso regula eso, ¿sí? Y a veces hay calambres, ¿no? ¿Verdad? Por el problema electrolítico, pero el sistema nervioso a la larga lo compensa. Pero sí, evidentemente, pero el músculo liso, no estoy hablando de calambres ni nada. El músculo liso en concentraciones normales, fisiológicas, si aumenta un electrolito se contrae, si aumenta otro se baja.
no solo electrolitos, no solo hormonas, no solo neurotransmisores, también ¿saben qué? La presencia o no de nutrientes. Cuando baja el oxígeno, el músculo liso se relaja. Cuando aumenta la cantidad de CO2 en el cuerpo, el músculo liso se relaja. ¿Sí? Cuando aumenta la cantidad de oxígeno, se contrae. Disminuye la cantidad de CO2, se contrae. Y vamos a ver lógico, no es memoria esto, vamos a verlo. ¿Por qué? Si glucosa falta, se relaja. ¿Sí? Si hay mucho, el pH es ácido, se relaja. Si hay mucho desecho, muchos productos de desecho, el músculo liso se relaja, no se contrae. Entonces, no solo por hormonas, no solo por electrolitos, no solo por generación, también por nutrientes y desecho. Y lo último, no solo por esas causas, también por sustancias llamadas factores o sustancias que se liberan en el lugar del tejido, llamados eutacoides. Como por ejemplo, ¿qué? La histamina, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? La serotonina, la bradicinina. Ya van a ir conociendo esta hormona, han llevado en histología, ¿no ves? Las células granulocíticas que tienen en su citoplasma. ¿Qué son los gránulos? Son corpúsculos de sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Histamina, serotonina, la bradicinina, ¿verdad? Sustancias que se liberan como por ejemplo la endotelina, ¿verdad? La adenosina, el nitrógeno. Ya más adelante vamos a ver. Entonces, estas sustancias que se liberan en el lugar producen vasodilatación, vasoconstricción o alteración en la circulación o alteración en un proceso de cualquier músculo liso. ¿Se ubican? Entonces, miren, el músculo liso realmente es liso, ¿verdad o no? ¿Se ubican? A ver, si alguien me puede repetir, que el músculo liso se contrae o se relaja, ¿por qué? Neurotransmisores, inervación. ¿Qué más? ¿Ah? Hormonas, sí. Electrolitos. Hormonal. Electrolitos. Desde aquí tú hidroelectrolítico. ¿Qué más? Aumento de disminuição de CO2 ou O2. Eso, nutrientes y desechos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué. Eso, CO2, O2, ácidos. Si produces ácidos, ¿los ácidos son nutrientes o desechos? Los ácidos, a ver. Ácidos. ¿Es bueno los ácidos? No. Son desechos. Cuando uno come algo, produce una reacción. Si ustedes quieren, a ver, cuando ¿se acuerdan metales no metales? Sí. Química. Cuando vamos a decir así, un metal se une con el oxígeno, ¿qué forma? Óxidos, ¿se acuerdan? Un no metal con oxígeno, con agua, sí, no metal más agua, ácido. Entonces, en este caso, nosotros tenemos agua, ¿sí? Y la sustancia de CO2 es no metal, ¿sí o no? Entonces, se produce un ácido carbónico, ¿se acuerdan? Ácido carbónico. Y el azufre, ácido sulfúrico, ¿verdad? ¿Sí o no? El cloro, ácido clorhídrico, ¿se acuerdan o no? Sí. Y en la oxigenación del lactato, ácido láctico. Todo eso, ácidos, son desechos. Entonces, en presencia de un desecho, ¿qué va a hacer el músculo liso? Se dilata. Es fácil decir eso porque más adelante se dilata. ¿Para qué? Para eliminar ese desecho. ¿Sí? Tiene que dilatarse para que entre a la circulación sanguínea y el desecho se elimine. ¿Sí? Entonces, vamos a ver más adelante eso. Entonces, el músculo liso entonces es un órgano, es un músculo realmente muy diferente al estriado. ¿Sí? Incluso hay sustancias como
la angiotensina 2, ¿verdad? ¿No? Lo que decíamos, la noradrenalina, adrenalina, la muscarina, nicotina, vamos a ver más adelante. O sea, ante esa sustancia se contrae y se relaja o se relaja, y vamos a ver cuáles relajan y cuáles contraen. Hasta ahí está claro. Entonces el músculo liso realmente es una estructura que trabaja de manera diferente al músculo estriado. Su función, contraerse y relajarse, es lo mismo, solo que tiene características especiales. Algo más, su potencial de membrana, ¿cuánto será? Menos 60. Es bajísimo, es bien sensible. Su potencial de membrana está a menos 45, menos 60. El más profundo es menos 65. Entonces, imagínense, menos 60 de potencial de membrana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que prácticamente su contracción es automática. Así es. Entonces, es una de las características. Otra característica muy importante del músculo liso es que es una fibra bastante pequeñita, no es grande, como el músculo estriado puede llegar a 15, 10 centímetros. No, el otro es pequeñito, son en micras, son bastante estrechos, pequeñitos, ¿verdad? Delgaditos. Son microscópicos, ¿no? ¿Sí? Y obviamente sus características importantes en esa situación. ¿Requiere poco calcio, ¿no? Ahorita vamos a ver de eso, cómo se despolariza y cómo. Entonces su estructura es igual que en contraerse y relajarse, igual tiene que despolarizarse, igual tiene que repolarizarse, igual tiene que entrar en reposo. Solo que su potencial de membrana es casi superficial, es mucho más negativo, pero mucho más positivo que el músculo estriado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo se contrae? ¿Cómo lo hace? Primeramente, el músculo liso, como es un músculo, vamos a decir así, que no está inervado generalmente, y si lo está igual, su contracción es lenta. No es como el músculo estriado, que es rápido. El músculo liso es bastante lento. Hay músculos lisos que se contraen o se dilatan en meses. ¿Sí? Hay músculos lisos que se contraen, dilatan en minutos, no en segundos, en minutos, en horas. Por ejemplo, el intestino se contrae en un minuto 12 veces nada más. Esos son los ruidos hidroaéreos que nosotros escuchamos, ¿verdad? Eso es normal. Si ponemos el estetoscopio en el abdomen, ¿cómo se escucha? Así, ¿verdad? Uno que está con diarrea, o su intestino está bien sensible, está inflamado. Así suena, pues. En serio, pues, va a escuchar. Es como una radio, una sintonía, ¿verdad? Escuche rapidito, así. Pero hay intestinos perezosos, sobre todo las personas constipadas que ¿no ve? Van al baño después de una semana, así todo eso. Su intestino escuche, pongan. Por eso es importante que ustedes en sus casas, ¿quiénes tienen ya estetoscopios? Muy bien, mira, solo, siempre digo yo, todo el mundo en su casa, en su barrio, en su país saben que está estudiando medicina, menos ustedes. ¿Cómo es que no van a tener estetoscopio, tensiómetro, termómetro, una linterna? Jóvenes, cuando alguien se pone mal en la casa, dice, mi vecino o mi inquilino o mi sobrino, mi primo está estudiando medicina. Él sabe. ¿Verdad? ¿O no? No importa si está en primer semestre, está estudiando medicina. Vamos a ver, ¿verdad? Imagínense usted,
¿sabes qué, Samuel? No tengan ni un estetoscopio, ni un tensión, está una vergüenza. Desde primero les enseñan aquí a tomar signos vitales, signos, presión arterial, todo eso. Es necesario saber. Entonces, ustedes tienen que escuchar cómo es normal. Para que cuando vayan al hospital, van a ver al paciente. Clarito se nota. Cuando yo sé cómo es normal, al cacho me doy cuenta cómo es algo anormal. Pero si en su vida han escuchado ustedes un normal, todos van a creer que está bien. No. Escuchen, hagan eso. Pónganse al estetoscopio, un masking a su intestino, toda la noche duerman con estetoscopio. Para dos cosas: saber lo normal del ruido abdominal, y otro, hacer que sus oídos, sus conductos auditivos externos aprendan a adaptarse a las olivas del estetoscopio. Créanme, al principio duele, lastima, ¿no, verdad? Te duele. Después ya, desde aquí vas a alargar. Pero al principio duele. Yo me acuerdo cuando estaba empezando a usar, ya aquí ya me dolía. Y así nomás yo sí escuchaba así, de un lado agarrando así, jalando un poquito así. Te duele. Después se acostumbran y ya no hay problema. Al principio, entonces, hay músculos lisos que se contraen así en horas, minutos, meses, días. Así es real. Entonces, son lentos. ¿Y por qué son lentos? Porque la despolarización que hacen, no lo hacen por canales rápidos, si ustedes quieren, del sodio. El músculo liso, una diferencia importante en la despolarización es que hemos dicho que para que se despolarice una célula tiene que entrar un positivo. Para que se despolarice, ¿qué tiene que hacer? Salir un positivo. Para que entre en reposo tiene que entrar la bomba de sodio de potasio. ¿Estamos claros? En el músculo liso, el positivo que entra en acción, obviamente también sodio, pero es el calcio. ¿Se fijan? Entonces, cuando la célula por estímulo nervioso, hormonal, electrolítico, nutrientes, eutacoides y otros, cualquier estímulo que sea de despolarización lo hace gracias al ingreso del calcio. ¿Me entienden? Entonces, la célula del músculo liso se está despolarizando cuando está entrando calcio. ¿Sí? También entra sodio, pero el calcio es importante. ¿Por qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Está entrando calcio, y el calcio, ¿qué hace con los cuerpos de actina y miocina? ¿Verdad? Entonces, en otras palabras, el músculo liso, el momento que se está despolarizando, también ya se está contrayendo. ¿Sería meseta? No, todavía no es meseta. El músculo liso, obviamente, su campana no es así, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Verdad? Y se ubica. Se está despolarizando, pero ya se está contrayendo, y sigue contrayéndose mientras sigue entrando calcio. Llega un momento en que debe repolarizarse, obviamente sale potasio, ¿sí? Sale potasio, y ¿qué hace? Está repolarizado. Luego debe entrar en reposo. Entonces la bomba de sodio de potasio, ¿qué hace? Vuelve a meter el potasio, pero se activa la bomba del calcio. ¿Sí? ¿Y qué hace la bomba de calcio? Lo saca. En otras palabras, entonces, ni bien se despolariza, entra calcio y sodio, obviamente, y se despolariza y mantiene despolarizado mientras está entrando calcio, y luego termina de entrar el calcio, sale potasio, y luego entra en reposo, cuando la bomba de sodio de potasio mete el sodio, mete el potasio y saca el sodio, pero se activa también la bomba de calcio. Por eso es. Entonces, al mismo tiempo ocurre todo eso. Y en ese proceso también puede haber que algunos picos se dé despolarización durante eso, porque eso es
de 45, les decíamos, menos 45 milivoltios a menos 60 milivoltios. ¿Se ubican? Entonces, y ahora se despolariza y se repolariza. Esto es despolarización automática. A eso se llama despolarización del músculo liso. El músculo liso, entonces, su potencial de membrana es bastante superficial, es automático y su contracción es lenta. Al ser lenta esa contracción, se dice que el músculo liso, 1 centímetro cuadrado de músculo liso, puede levantar de 6 a 8 kilos. ¿El músculo estirado cómo era? 3 a 4 kilos. En el libro dice 4 a 6 kilos, dice el libro, 4 a 6. Pero puede levantar, imagínense, entonces el músculo liso es bastante fuerte. Si no, vayan durante el parto, para que salga el bebé, una cabeza de 10 centímetros de diámetro, ¿verdad? Tiene que salir con una fuerza, es una fuerza bastante, ¿no, verdad? Los que atienden un parto van a ver, se siente la fuerza, es poderosa, ¿no, verdad? Entonces, en ese sentido, el músculo liso es bastante fuerte. ¿Qué más? Bueno, esa sería su estructura, esa sería su forma, cómo se contrae y cómo se relaja. Todo lo contrario al músculo estirado. Allá. Entonces, cuando el músculo liso tiene inervación, está inervado, existen músculos lisos que se conocen como unitarios y multiunitarios. ¿Cuándo es unitario? Cuando varias fibras musculares estriadas, lisas, están juntas, ¿no es verdad? Y se contraen. Todas tienen un solo núcleo y obviamente todas juntas. Llega el sistema, si fuera por inervación, si fuera por hormonas, si fuera por electrolito, los unitarios, ¿qué hacen? Si fuera por inervación, vamos a ver aquí, le llega aquí la neurotransmisión, se libera el neurotransmisor aquí, esta célula se despolariza, pero la despolarización viaja de célula a célula a través de unas hendiduras que existen entre las células. Entonces, toda la despolarización que se inicia aquí viaja de una célula a otra y todas las células se contraen al mismo tiempo, todas juntas. Esta es una acción, un estímulo unitario que se contrae en todo. El intestino trabaja de forma unitaria. Se contrae un grupo de células mientras el otro se relaja. Se contrae este y se relaja, ¿no? Entonces eso se llama movimientos peristálticos, pero lo hacen en grupos de células. Grupos, ¿no, verdad? Los uréteres, el esófago, la uretra, la vejiga, grupos, ¿no? Se contraen en grupos, juntos. A eso se llama estimulación unitaria. Tipo de músculo, en este caso, liso. No hay músculo unitario en el ¿qué se llama? En el isquiado, porque cada una de las fibras recibe una inervación. Pero también el músculo liso también tiene fibras que tienen cada uno una inervación. Están en el mismo lugar, pero tienen la misma inervación, solo que se contraen de manera unitaria. ¿Qué quiere decir? Perdón, multiunitaria. ¿Qué quiere decir? Que esta célula que tiene una inervación de un solo axón, este es el axón, llega una fibra ahí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, del mismo axón. Cada una de las células tiene su
inervación. Igual que el músculo estirado, ¿sí? Cada uno es inervación. Solo que cuando viene la despolarización de aquí, se despolarización, todas las fibras llega a la despolarización, pero hay un problema, que esta célula que recibe inervación se contrae y esta más bien se relaja. Esta se está relajando y esta se está contrayendo. Esta se relaja y esta se contrae. ¿Por qué sucede eso? Si la despolarización es una sola y segundo, el neurotransmisor es uno solo. No es que para esta sea un neurotransmisor, para esta otro o para esta otra. No. El neurotransmisor es la adrenalina o la noradrenalina. Correcto. Este es un nervio, digamos así, un nervio simpático. O sea, una inervación simpática. ¿Se acuerdan, no, verdad? El sistema autónomo involuntario tiene inervación simpática y parasimpática. ¿Se acuerdan? Este es uno simpático. Estimula. Pero miren, hay células que se contraen y otras se relajan. ¿Por qué será? ¿De qué dependerá? Que se contraiga y otras se relajen. ¿De qué depende? Del neurotransmisor también. Del receptor. ¿Se acuerdan que decíamos que hay receptores que inhiben y otros que estimulan? Si este receptor es inhibidor, la célula se va a relajar. Si este tiene receptor estimulador, se va a contraer. ¿O no? ¿Se ubican? ¿Se ubican o no? Es así. Entonces, depende del neurotransmisor o de la fibra nerviosa que se le contrae y se relaja en una célula. No. Depende del receptor. Es como aquí. A ver, desde la calle entra electricidad a la universidad. Solo es electricidad. Es una corriente alterna, positivo o negativo. Desde afuera entra. Llega a estos enchufes, ¿sí o no? Sí. ¿De qué va a depender que esa energía, esa electricidad se convierta en sonido? ¿Cierto? De un receptor, una radio, yo traigo y le pongo mi música, ¿sí o no? Sí. Me cortan la luz, no hay música, ¿sí o no? Pero no quiero música, quiero ver una imagen. Igual lo mismo, enchufo, ¿qué cosa? ¿Cierto? Un televisor, un receptor. Esa corriente se convierte en imagen, ¿sí o no? Sí. Además, sonido también. ¿Se ubican o no? O es que viene una corriente para sonido, otro para imagen, otro para congelador, refrigerador, otro para celular, ¿así será? No. Es la misma corriente, es el mismo enchufe, depende de qué, del receptor. Muy bien. Y como nosotros aquí podemos enchufar lo que queramos y podemos hacer funcionar celulares, todo lo que sea, hasta una moto eléctrica, lo que sea. Para buena suerte, nosotros solo existen dos tipos de receptores, que son alfa y beta. El alfa estimula y el beta inhibe. ¿Se ubican hasta ahí? Muy bien. Entonces, si esta célula se contrae, ¿qué receptor tendrá? Si se relaja, se contrae, se relaja, se relaja, se relaja. Entonces, si una célula tiene más alfa que beta, se va a relajar. Si tiene, más se va a contraer. Si tiene más beta que alfa, se va a relajar. Otra cosa importante, si ustedes se fijan, se dice que el alfa contrae y el beta relaja. Entonces, la adrenalina es alfa y beta. ¿Se fijan?
La adrenalina es alfa y beta. La noradrenalina, Solo alfa. noradrenalina, también es alfa y beta. Pero doctor, dicen que el alfa es un neurotransmisor simpático por excelencia, ¿no? Sí. Pero El beta, entonces, no, noradrenalina también. no digo la noradrenalina, estoy hablando de la noradrenalina, pero él sería más simpático, más se contrae que se relaja o no? Aquí viene la pregunta del millón. Muy bien. Adrenalina, noradrenalina. El problema es que no se van a olvidar nunca que la adrenalina es 50% alfa y 50% beta. Es face to face. En cambio, la noradrenalina es 80% alfa y 20% beta. Primera pregunta. ¿Los dos contraen y relajan? No. Bueno, Sí. No, mas vamos encontrar mais que o outro. no. Los dos contraen y relajan, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Ahí está. Entonces, puedo decir que la adrenalina y noradrenalina son vasoconstrictores y vasodilatadores. Sí. Bien. Es cierto. Los dos son. La pregunta es, ¿cuál es más vasoconstrictor? Noradrenalina. ¿Cuál es más vasodilatador? Adrenalina. Exacto. Entonces, cuando yo digo la adrenalina es más vasodilatadora que la noradrenalina, ¿es cierto? Sim. Sí. Sí. Cuando yo digo la noradrenalina es más vasoconstrictora que la adrenalina, Sim. sí. Ahí está donde, esto por favor no se olviden, porque mañana van a usar medicamentos beta y alfa, bloqueadores y estimuladores, y van a usar alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, y van a ver que existen medicamentos que solo son beta 2 y otros alfa 1, alfa 2. Pero el principio es, no lo olviden, que alfa contrae y el beta relaja. Si yo le doy a un paciente un beta bloqueador, va a contraerse y va a relajarse. Un beta bloqueador. Bloquea el beta. Contrae. Exacto. Muy bien, ¿ves? Ya saben fármaco. ¿Ah? Si le doy un alfa bloqueador, un bloqueador alfa, Vasodilatador. se va a dilatar. Por si acaso han debido escuchar ustedes que los cardiólogos usan beta bloqueadores tipo 2 que actúan en el corazón. Entonces, si yo bloqueo el beta, ¿qué va a pasar con el corazón? Ese corazón que está así. Lup, 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 lup. Así, ¿verdad? Un beta bloqueador. O al revés, si está muy acelerado, Aí le doy un beta, ¿qué va a hacer? Não, dá alfa. Bloqueador. Un alfa bloqueador. Bloqueador. Ya, entonces va a ser exacto. Esos son manejos que van a aprender más adelante. Pero ya estoy viendo cardíaco, estamos sobre el liso. Va a ver después cardíaco. Pero lo importante entonces, está claro, en el examen esto les pregunto sí o sí. ¿Y saben qué? Les digo, los dos son vasodilatadores y vasoconstrictores. Sim. Sí, los dos. Pero uno es más que el otro. Sim. ¿Por qué se debe? A esto. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el músculo multiunitario actúa eso, depende del receptor. Un ejemplo de músculo multiunitario, por ejemplo, es el iris. ¿Verdad? El iris. Sí. ¿Qué pasa? Cuando el iris se dilata, los músculos radiados del iris se contraen. ¿Sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Alfa, estimulación, ¿sí o no? Muy bien. Cuando el iris se cierra, ¿qué está pasando? Os músculos se dilatam. Los radiados se dilatan y los circulares se contraen.
En el mismo lugar, una sola inervación hace que uno se contrae y otro se relaje. ¿Es real? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo le doy un dilatador de la pupila, ¿qué será? ¿Alfa o beta? Beta. Bloqueador, tiene que ser bloqueador. Alfa bloqueador. Entonces, Alfa bloqueador. exacto, ¿verdad? Tiene que ser así, que bloquee. O al revés, puedo hacer un beta estimulante, no, un beta inhibidor, para que se contrae, ¿sí o no? ¿Se ubican, ve? Entonces, de esa manera es que nosotros manejamos entonces los músculos lisos. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí del músculo liso? Entonces, en sus casas, y yo tengo una diapositiva, no ha funcionado, les voy a mostrar cuando, a ver, cuando el calcio está elevado en sangre, ¿se contrae o se dilata el músculo liso? El calcio elevado en sangre se contrae. Muy bien. Entonces, el músculo estriado, ¿qué va a pasar? Se dilata, el liso se contrae. ¿Se ubican, no? ¿Se acuerdan de la anterior clase? Cuando hay alto calcio, ¿qué pasa con el calcio? No entra sodio, ¿se acuerdan? Con el músculo estriado. ¿Se acuerdan el canal del sodio que es controlado por el calcio? ¿Se acuerdan o no? Cuando hay mucho calcio, el canal del sodio es inhibido. Y si no entra sodio, ¿qué pasa? No hay despolarización. Y si no hay despolarización, ¿qué pasa con el músculo? ¿Verdad? ¿O no? Pero el músculo liso, cuando hay alto calcio, se estimula y entra alto y se contrae. ¿Se ubican o no? Entonces una persona con hipercalcemia puede tener flacidez, pero un dolor abdominal. ¿Se acuerdan? Su músculo, su vesícula. ¿Verdad? ¿Sí o no? Si tiene orín, ¿verdad? ¿O no? Entonces, estas personas tienen, y es simple, ¿no? ¿O no? Solo eso hay que conocer y ya está. Entonces, si tienen al revés poco calcio, ¿qué va a pasar? Hipertonía muscular estriada. ¿Y qué va a pasar con el liso? Flacidez. No va a haber ruido, va a haber ausencia de ruidos hidroaéreos, ¿verdad? Relajación del aire. Pues eso es importante, ¿o no? Si hablamos del cloro, sodio, potasio, va a ver cómo es si el potasio, cómo es si el cloro, cómo es si el sodio, cómo es si el magnesio. Vamos a ver eso. ¿Qué se contrae? ¿Cómo se contrae? ¿Cómo se contrae? ¿Cómo es la adrenalina, noradrenalina, la angiotensina 1, la angiotensina 2, la adenosina? Ahí tengo toda una situación en resumen que eso deben aprender porque mañana eso tienen que aplicar cuando un paciente tenga problemas de musculatura lisa. ¿Sí? Músculo liso. Entonces, no sé si hay alguna duda, una pregunta hasta aquí. La misma cantidad de calcio que entra en el liso también puede entrar en el esquelético. Claro, solo que en el esquelético solo entra si está despolarizado. Si no está despolarizado, no entra. Para entrar a calcio en el estriado debe estar despolarizado. ¿Sí? ¿Qué más? El músculo liso también hay las plaquetas, ¿se acuerdan? Las plaquetas también hay músculo liso. ¿Sí? Entonces, todo esto está regulado por el sistema vegetativo cuando está inervado. ¿Qué más? Hay vasos sanguíneos que no tienen ninguna inervación y hay vasos sanguíneos que tienen inervación. Entonces, van a ver que por eso es importante que vean esto, ¿no? La adrenalina, cuando llega a los vasos que no tienen ninguna inervación, la adrenalina que circula en la sangre liberada por la médula suprarrenal a la sangre, esa actúa en esos músculos de los vasos que no tienen inervación. ¿Sí? Entonces, todos los músculos lisos, excepto el cardíaco, vamos a ver, solo tienen inervación simpática. A ver. Todos los músculos lisos solo tienen inervación simpática. La vejiga, los uréteres, la uretra,
todos tienen nervación simpática, solo simpática. Excepto los capilares, ¿no, doctor? Capilares no son inervados. Ahí viene una cosa, excepto, viene aquí bien, los capilares no tienen ni simpático ni parasimpático, excepto el aparato digestivo tiene inervación parasimpática. Pero es al revés, el parasimpático en el intestino aumenta, en otras palabras, el parasimpático en el intestino es estimulador. El simpático es inhibidor. Y después en todo el organismo, el simpático es estimulador y el parasimpático inhibidor. ¿Sí? A ver, hay excepciones entonces, ¿no verdad? Entonces en el cuerpo, miren, es misceláneo. Entonces, cuando hay una descarga simpática, hay sudoración profusa, taquicardia, micción, sudor, lagrimeo, todo lo que ustedes crean, secreciones, glándulas, sudoríparas, sebáceas, todas las salivales, ¿no? Lagrimales, todas las glándulas empiezan a secretar cuando hay una descarga simpática. Pero el digestivo entra en disminución del funcionamiento de la secreción intestinal, todo. Por eso una persona que está estresada, que está todo el tiempo asustada, con temor, tiene disminución de la actividad digestiva y a muchos, ¿se acuerdan? No tienen apetito, ¿no verdad? No quiero comer, ¿no? Mi abuelita, la que me ha criado, ha fallecido, ¿no verdad? 2, 3 días sin apetito, está estresada, está preocupada. Además, empieza el peristaltismo lento, se hincha, ¿no? Todas esas cosas, no trabaja bien, se desconstipa. Entonces, eso es al revés, ¿sí? Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunos síntomas. ¿Sí? Creo que no los canso más, pero esto es todo lo contrario del músculo estriado, ¿sí o no? Excelente. El próximo tema es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco es nada más y nada menos la conjunción fisiológica y histológica de los dos músculos. El músculo cardíaco es estriado y es liso. ¿Ven acá? Tiene las características del estriado y del liso. Existen 3 tipos de músculo cardíaco: el auricular, el ventricular y el de conducción eléctrica. Esos 3 músculos van a ver que si ustedes solo repasan estriado y liso, vamos a encontrar todo eso en el cardíaco. Para empezar, el músculo cardíaco es estriado, pero es involuntario. ¿Sí o no? ¿Así es? ¿Igualito? Así está. Ahí vamos a quedar.